Seguramente algunos de los datos del autor podrían explicar la novela la cual vamos a coger el tono. En su primera página nos vamos a extender un poquitico más allá de la primera página. Había nacido al norte de Dublín. Fue muy enfermo hasta los 7 años. Se educó con profesores particulares. Su mamá tuvo gran influencia, era irlandesa. Y le contaba muchas historias extrañas, historias de terror. Luego estudió ciencias naturales y matemáticas. Trabajó mucho en crítica teatral, casi más de 20 años. Por eso se fue a vivir a Londres. Y ahí fue muy amigo de grupos que trataban de ocultismo, de paraciencia, las supersticiones, sí, mucho esoterismo, ¿no? Perteneció a uno de estos grupos. Y luego se dice que leyó un libro donde se explicaban los mitos y las leyendas de los Cárpatos y de Transilvania. Otros dicen que habló con expertos tanto en los mitos y las historias como en libros donde se contaban los orígenes de la leyenda de lo que más tarde se llamaría el Conde Drácula. Estamos hablando de Abraham Stoker, que literariamente va a pasar después, ese era el nombre de su papá también, pero posteriormente va a pasar con el de Bram Stoker solamente, que nadie tampoco lo recuerda mucho porque todo el mundo sabe es el nombre de la novela o del personaje de la novela, que es el nombre del personaje, el Conde Drácula. Estamos hablando entonces de esta novela que tenemos ahora en traducción colombiana, publicada por Panamericana, pero con el éxito de un traductor que ya comienza a ser clásico entre nosotros, que es Juan Fernando Hincapié. Vamos a cogerle el tono. En traducción de un escritor colombiano, de Drácula, una novela publicada en 1897. Stoker había nacido en 1847, muere en 1912. Es una novela escrita en forma de diarios y por eso se habla también de una metodología epistolar, ¿no? Pero básicamente son los diarios, las cartas, lo que sirve de estructura para la novela. Capítulo primero, diario de Jonathan Harker, texto taquigrafiado, 3 de mayo, Bistris. Salí de Múnich a las 8:35 p.m. del 1 de mayo y llegué a Viena temprano la mañana siguiente. Debí haber llegado a las 6:46, pero el tren se retrasó 1 hora. Del vistazo que di desde el tren y de lo poco que pude caminar por sus calles, Budapest me pareció un lugar maravilloso.
Temí alejarme mucho de la estación, teniendo en cuenta que habíamos llegado tarde y saldríamos tan apegados a la hora prevista como fuera posible. La impresión que tuve era que dejábamos el mundo occidental e ingresábamos al oriental, el más espléndido de los puentes sobre el Danubio, de anchura y profundidad respetables, recuerda la época de dominación turca. Salimos a buena hora y después del anochecer llegamos a Klausenburg. Allí pasé la noche en el Hotel Royal. Mi cena fue un pollo cocinado de alguna manera con pimientos rojos. Estaba muy bueno, pero me dejó sediento. Entre paréntesis, nota, pedir la receta para Mina, para llevársela a Mina, un personaje importante posterior en la novela. Cierra el paréntesis. Le pregunté al mesero y dijo que se llamaba paprika Hendl y que como era un plato nacional, podía conseguirlo en cualquier lugar de los Cárpatos. Mis conocimientos básicos de alemán me fueron de bastante utilidad aquí. De hecho, no sé qué habría hecho sin ellos. En una de mis visitas a Londres, con algo de tiempo, había ido a la biblioteca del Museo Británico para buscar libros y mapas sobre Transilvania. Me parecía que algún conocimiento previo del país podría ser importante para tratar con un noble de la región. Encontré que el distrito del que me había hablado está en el extremo oriental del país, justo en la frontera de 3 estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en medio de los montes Cárpatos, una de las regiones menos conocidas y más salvajes de Europa. No pude encontrar en ninguna parte la ubicación exacta del castillo de Drácula, en vista de que los mapas de aquel país aún no se comparan con nuestro servicio oficial de cartografía. Sin embargo, pude enterarme de que Bistris, lugar del que tanto me habló el conde Drácula, es bastante conocido. A continuación transcribiré algunas de mis notas que me pueden ayudar a refrescar la memoria cuando le hable a Mina de mis viajes. En Transilvania convergen 4 nacionalidades distintas. En el sur, los sajones, mezclados con los valacos que descienden de las tribus tracias. Los magiares en el oeste y los ezequelios en el este y el norte. Tendré que relacionarme con estos últimos, que proclaman ser descendientes de Atila y los hunos. Es posible que así sea, porque cuando los magiares conquistaron el país en el siglo XI, encontraron que los hunos ya estaban allí. He leído que todas las supersticiones conocidas en el mundo pueden encontrarse en la herradura de los Cárpatos, como si fuera el centro de alguna clase de vorágine imaginativa. De ser así, es posible que mi estancia en estas tierras sea muy interesante. Paréntesis, nota, debo pedirle al conde que me cuente todo al respecto. Cierra, punto. Y ahí se abren todas esas series de informes, de cartas, de diarios
donde se consagra esta leyenda del Conde Drácula. Oscar Wilde dijo: Drácula, escrita por Bram Stoker, es una de las grandes novelas de finales del siglo XIX. Hubo un momento en que Drácula, por ser esta clase de literatura, no se tuvo en cuenta, pero hubo un momento muy entrado el siglo XX en que comenzó otra vez a recordarse lo que había dicho Wilde. Es literatura, es una gran literatura, es posible que a algunos no les guste, pero sigue vigente, tiene todos los recursos que la literatura fue cimentando durante tantos siglos. Y lo mejor, se sigue traduciendo en manos de personas como Juan Fernando Hincapié. Gracias, dentro de 8 días nos volveremos a ver.